Qué bueno en esta mañana que podamos estar aquí reunidos con cada una de las personas que hoy están aquí con nosotros. El liderazgo de la iglesia está aquí reunidos, honrando y exaltando el nombre de nuestro Dios como lo acabamos de hacer. Pero qué bueno también tú que te conectas desde casa. Un abrazo para ti, bendiciones, y que este sea un tiempo de valor. Así como estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Los que hemos venido aquí al templo y todo el mundo aquí está sentado, atento, que tú puedas estar desde allí, desde casa, atento a todo lo que Dios va a hacer en esta mañana en medio de nosotros. Amén. Vamos hoy a continuar con nuestro estudio bíblico. Hemos venido desarrollando un estudio en el Evangelio de Lucas. Y bueno, Lucas es parte de los 13 evangelios sinópticos. Allí vamos a encontrar muchas historias que Mateo, Marcos también relataron y que son muy similares. Y me gusta mucho el evangelio de Lucas. En una ocasión compartimos hace ya algunos años el evangelio de Juan, pero me gusta mucho Lucas porque una de las cosas que este Lucas hace cuando escribe no solamente es desarrollar una gran investigación, sino colocar todas las cosas en orden. O sea, nos presenta toda la escritura de una manera ordenada para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos comprender de una mejor manera. Y esta es la tercera serie que estamos compartiendo con este evangelio. Estamos estudiando el libro, pero lo hemos subdividido en algunas series para que podamos entender y comprender mejor el propósito y el plan de Dios, ya que este Lucas lo escribe en un orden para que usted entienda todo este proceso. Y en nuestra última serie estuvimos compartiendo algunos fundamentos que son bien importantes para nosotros, para nuestra vida. Y digo importantes porque a esta serie le llamamos fundamentos bíblicos para el éxito. Porque creemos que Dios quiere, ¿verdad?, que nos vaya bien en todas las cosas que nosotros hacemos en nuestras vidas. Y bueno, Él estipuló su palabra para que nosotros podamos extraer de allí estos fundamentos que son bien importantes. Aunque también entendemos que muchas veces vamos a tener dificultades. Este viernes yo estuve compartiendo y hablando que muchas veces pasamos por pruebas de fuego. Pero eso no cambia el propósito de Dios, que Dios quiera que te vaya bien. Si Dios permite estas cosas, ¿verdad?, que muchas veces lleguen a nuestra vida, no es más sino para formarnos y prepararnos para que nosotros seamos fuertes en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros desarrollamos. Así que hoy, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a continuar compartiendo esta serie de llamados al servicio. Creemos que Dios nos ha llamado para su servicio. Creemos que Dios, ¿verdad?, tiene un llamado especial y específico para cada uno de nosotros. Y cuando el domingo pasado terminábamos, que hablábamos de dos fundamentos básicos, uno era el servicio y otro era el dar. Pero cuando hablamos del servicio el domingo pasado, estábamos hablando basados en una parábola que el Señor compartió para que pudieran entender. ¿Recuerdan cuál era esa parábola que compartimos el domingo pasado? La parábola del sembrador, exactamente. Y bueno, esta parábola es bien importante porque la estamos conectando con esto del servicio. Yo quiero que usted entienda esto, porque nosotros servimos aquí en la iglesia. Muchos de ustedes que están hoy aquí sentados con nosotros, y posiblemente usted que nos está escuchando desde casa, se han conectado con nuestra iglesia a través del servicio, es decir, a través de lo que nosotros hacemos. Tenemos un llamado de parte de Dios. Por eso Dios nos dio a nosotros dones y ministerios, y tenemos talentos naturales también que hemos colocado al servicio del Señor. Eso está claro, ¿verdad?, que Dios nos llamó para servirles de diferentes maneras. También hay algo cierto, y es que tenemos una misión en común. ¿Me está escuchando? Tenemos una misión en común. Hoy les decía que vamos a celebrar y a participar la Santa Cena como parte de la conmemoración, es decir, recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Y sabes por qué lo recordamos? En las instrucciones que Pablo le da a los corintios, él está diciendo, oye, cada vez que nosotros hacemos esto, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga.
Y esto tiene que ver, ¿verdad? Cuando Pablo está diciendo la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, está hablando de la misión que nosotros tenemos. O sea, nosotros compartimos, nosotros anunciamos lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Así que esto es algo bien importante en medio de nosotros. Tenemos una misión. El domingo pasado hablábamos de la parábola del sembrador, ¿recuerdan? Y cuando hablábamos de esta parábola del sembrador, algo en lo cual nosotros hicimos mucho énfasis precisamente fue decir esto. Tenemos, ¿verdad? Nuestra misión es sembrar también la palabra. Y no sembramos la palabra solamente cuando una persona se presenta en un lugar como esto y se sube, ¿verdad? Aquí en el altar y desde aquí, ¿verdad? Comienza a hablar. Hay muchas formas como nosotros compartimos, pero algunos comparten, ¿verdad? Persona a persona, algunos comparten con su familia, con sus amigos. Hay diferentes formas de hacerlo, pero lo que sí es cierto es que todos tenemos ese llamado a anunciar, ¿verdad? El evangelio. Por eso Jesús, cuando les habla acerca de esta parábola, también les dice, oye, nadie enciende una luz, ¿verdad? Para colocarla y esconderla bajo de la mesa, sino que se coloca en un lugar donde alumbre a todos. Hemos sido llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Y usted debe entender esto, porque esto es bien importante. Cuando estamos diciendo tenemos una misión, usted tiene que entender que usted es parte de esa misión. Esto es lo más importante. ¿Me escuchó? Usted es parte de esa misión. Esa misión no puede ser para el que tú tienes a tu lado. Hoy no podemos decir aquí, dile al que tú tienes a tu lado, tienes una misión. Dígase usted mismo, yo tengo una misión. Yo tengo una misión. Porque cada uno de nosotros tenemos que desarrollar esta misión. Jesús, cuando fue crucificado, murió y resucitó al tercer día, ustedes saben que estuvo con sus discípulos compartiéndoles acerca del reino. Y cuando Él estuvo con ellos, lo mencionábamos en Mateo 28, 19, 20, que habla de la gran comisión, pero Hechos 1 también nos habla acerca de que Jesús les está diciendo a ellos, oye, quédense aquí y esperen, ¿verdad? Es cuando Jesús le dice a ellos, no vayan a moverse de este lugar hasta que ustedes reciban al Espíritu Santo. Dice aquí en el versículo número 8 del primer libro de los Hechos, dice el libro de los Hechos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, escuche bien esto, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, y lo presenta un poco diferente a las palabras de Mateo, está diciendo, ustedes me van a ser testigos, van a recibir poder, y ese poder que ustedes van a recibir es para que ustedes sean testigos. Me seréis testigos, ¿verdad? Y menciona allí Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Hoy yo quiero que leamos en Lucas, en el capítulo 9 de Lucas, vamos a leer para entrar en el contexto de esta historia, porque vamos a comprender a través de esta lectura que verdaderamente nosotros hemos sido llamados para cumplir una misión. Tenemos una misión. Leamos Lucas entonces, el capítulo 9, leemos con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a considerar leer los primeros 6 versículos. Dice que, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí. Y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies
en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasad por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sacando por todas partes. A esto es lo que se le titula en este capítulo la misión de los 12 discípulos. Pero nosotros hemos entendido, nosotros hemos comprendido también que nosotros también tenemos esta misión, que hemos sido, ¿verdad? El Señor nos ha dado esta misión. Tenemos una misión entonces por cumplir. Aquí, en esta palabra, nosotros vamos a ir mirando texto por texto, para que nosotros vayamos entendiendo algo. ¿Se acuerdan que una de las cosas que Jesús había hecho era compartir esta parábola del sembrador? Bueno, esto hace parte, porque una de las cosas que el Señor hace en medio de nosotros es prepararnos. Y yo creo que lo que estaba haciendo Jesús en ese momento era precisamente prepararlos a ellos para lo que venía después. Lucas estaba colocando las cosas en orden y lo que dice es que Jesús les habla acerca de esta parábola del sembrador, les explica a ellos particularmente. Recuerden que la gente no entendía y Jesús se toma el trabajo de explicarle a sus discípulos la parábola del sembrador. Entienden que esta parábola tiene con que ir a sembrar la semilla, que es la palabra de Dios, y ellos comienzan, ¿verdad?, a entender y a comprender este propósito. Esta era parte de la formación. Con esto te quiero decir que para nosotros no ha sido diferente. El Señor nos permite estar reunidos en espacios como estos también para formarnos. El Señor nos permite a nosotros llegar a tiempos, ¿verdad?, y coincidir en espacios donde estamos recibiendo la palabra del Señor, sea en un servicio dominical o a través de nuestras plataformas de aquí de la iglesia, donde capacitamos, donde formamos, la escuela de formación ministerial, el instituto bíblico. A través de todas estas cosas, nosotros nos vamos formando, nos vamos capacitando. Usted se capacita cada vez también que lee la palabra del Señor. Tenemos todos estos servicios, ¿verdad?, que la iglesia ofrece, pero también está ese crecimiento personal que cada uno de nosotros tenemos, y de esta manera nosotros nos formamos. Y mire que lo primero que nosotros tenemos que entender, y voy a compartir rápidamente 7 cosas que podemos sacar de estos 6 versículos que acabamos de leer. Lo primero es que hay que reunirse con otros discípulos. ¿Me escuchó? Este no es un trabajo para una sola persona. De hecho, cuando Mateo menciona este mismo texto que está en Mateo y en Marcos, creo que ahora no estoy seguro si es Mateo o Marcos, pero uno de ellos dos lo menciona diciendo, y los envió a estos 12, cuando habla de los 12, los envió de 2 en 2. Cuando habla de los 70, que eso lo vamos a compartir más adelante, la misión de los 70 también, en el capítulo 10, dice que los envía de 2 en 2 también. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que mejor son 2 que 1, ¿verdad? En todo sentido. Salomón, cuando escribe a los Eclesiastés, dice, oye, mejor son 2 que 1, porque cuando el uno necesita ayuda, ahí está el otro para ayudarle. Y utilizamos este texto dentro del contexto del matrimonio, pero eso aplica para todo, ¿verdad? Cuando hay 2 desarrollando una tarea, nos hacemos más fuertes en el trabajo. Pero Jesús no reunió simplemente a 2, reunió a todos sus discípulos. Reunirse es algo importante. Esto tiene que ver con que nosotros podamos estar con este espíritu de unidad que tenemos. Y por eso dice el versículo número 1 que Jesús reunió a sus 12 discípulos. Y eso, ¿verdad?, nos lleva a nosotros también a entender y reflexionar que hay momentos en que usted necesita reunirse. Y es una de las cosas que se ha dificultado en medio de esta pandemia. Estuvimos mucho tiempo cerrados nosotros como iglesia, en medio de un pico que se presentó en este último mes, y terminando el año y comenzando el mes, decidimos, ¿verdad?, por cuidarnos. Pero eso no quiere decir que nosotros no tenemos que reunirnos. Eso no quiere decir que nosotros no tenemos, ¿verdad?, que conectarnos con el Señor. Esto no significa que estamos de vacaciones. Hay muchas formas ahora de reunirnos.
y tenemos muchos desafíos. Por eso hay personas que están conectadas con nosotros a través de la transmisión, así como hay personas. Estamos reunidos y estamos entendiendo todo que hay un propósito en todo esto. Reunirnos no solamente ahora se limita al espacio físico, porque ahora nosotros podemos reunirnos, ¿verdad?, con personas que se conectan desde otros lugares y eso se constituye en una bendición. Lo importante es que nosotros podamos estar conectados como discípulos, entender que necesitamos como iglesia ser edificados, crecer, que cuando estamos en estos espacios es cuando Jesús habla nuestras vidas, cuando llegan esas parábolas como la parábola del sembrador, cuando llegan las enseñanzas que Dios tiene, pero para que esto suceda tenemos y necesitamos estar reunidos. Lo otro es que lo que está diciendo el Señor aquí, versículo número 2, ahí mismo en el versículo número 1, es que habiendo reunido a sus 12 discípulos, dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. O sea, cuando Jesús nos reúne a nosotros como discípulos y estamos en espacios como este, nos está preparando con información, pero también estamos recibiendo poder y autoridad. ¿Me escuchaste? Como creyentes, como cristianos, nosotros estamos recibiendo poder y autoridad. Mateo, en el capítulo 28, déjenme y me ubico aquí en Mateo 28. Mateo 28, dice el versículo 18, dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Me escuchó esto? Jesús está diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Y después de eso le dice a sus discípulos, por tanto, id. Escúchame lo que estaba pasando aquí. Eso fue después que Jesús resucitó. Aquí Jesús estaba con sus discípulos. Y Él tenía esa potestad. Él tenía ese poder. Y esa potestad y ese poder que tiene el Señor, Él nos los está otorgando a nosotros. Porque como Él tiene la autoridad, Él nos llama a nosotros y dice, como yo tengo este poder y autoridad, ustedes ahora van a ir y van a hacer esto. Mateo 18, 19 y 20 nos enseña esto. Pero aquí lo vemos en este primer versículo del capítulo 9 que les está diciendo, les dio poder y autoridad sobre los demonios y dice, y para sanar enfermedades. Sobre los demonios y para sanar enfermedades. Entonces nosotros hemos recibido un poder de parte de Dios. Tenemos la autoridad de parte de Dios y no podemos tener temor y miedo, ¿verdad?, cuando enfrentamos situaciones difíciles. Y Dios nos envía para compartir buenas noticias, pero también para producir cambios en las vidas de las personas, compartiendo la palabra que produce precisamente esa libertad, que saca a las personas de la cautividad, de aquellos que son cautivos aún por espíritus inmundos. Dice aquí, a través de la palabra del Señor, a través del poder que Dios nos ha dado, nosotros podemos entender y saber que tenemos esa autoridad en el nombre del Señor. Amén. Y dice el versículo número 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermedades. Entonces entendemos que el Señor nos reúne, ¿verdad? Nos ha reunido a nosotros como discípulos. Hemos recibido de Él ese poder y autoridad, pero nos está enviando también. Y eso de que nos está enviando, que es el tercer punto que quiero compartir, es que tenemos un llamado a predicar y a sanar. Por eso usted debe predicar y sanar, porque lo que está diciendo, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y a veces los enfermos, no solamente que menciona aquí la palabra del Señor, no solamente son aquellos que tienen una necesidad física, hay gente que está enferma del corazón. Y lo único que puede sanar a esas personas es la palabra del Señor. ¿Sabes cuántas personas necesitan por un momento recibir una palabra de esperanza? ¿Sabes cuántas personas están viviendo en angustia, están viviendo momentos difíciles? Y nosotros hoy estamos entendiendo que tenemos una misión, que el Señor nos ha reunido a su pueblo, reunió a sus 12 discípulos, y a través de eso, ¿verdad?, Él comenzó a desarrollar una obra que ha llegado hasta nuestros días. Y hoy el Señor nos sigue reuniendo a nosotros, nos sigue dotando de poder, nos sigue dotando de autoridad, porque el poder de Dios no ha cambiado. Dios
sigue haciendo, ¿verdad? A través de Jesús todas las cosas, y ahora entendemos que nos está enviando para que cumplamos una misión, para que seamos una respuesta a un mundo que lo necesita. Nosotros tenemos la respuesta al mundo que vive en angustia, al mundo que vive en desespero. Nosotros tenemos esa respuesta de parte de Dios para cada vida que lo necesite. Así que hay que predicar y salir, ¿verdad? A producir cambios, que es sanidad, libertad. La gente que está cautiva, hay mucha gente cautiva. Y a veces ese mundo espiritual la gente no lo percibe, pero se viven momentos de cautividad. Hay familias, ¿verdad?, que están viviendo bajo cautividad. Hay personas que viven bajo esa cautividad que produce Satanás y sus demonios. Pero cuando la palabra llega a un lugar, cuando la luz de Cristo llega a un lugar, saben, los demonios y toda maldad que quiera levantarse y existir, tiene que huir, tiene que salir. Después de eso, versículo número 3 es cuando Jesús comienza a darle lo que he titulado en este punto 4, donde nosotros tenemos que entender que hay que seguir las instrucciones de Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Y Dios hace todo con un orden. Y dice, versículo número 3, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni lleven dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entres, quedad allí, y de allí salid. No te estés cambiando de casa en casa, quédate en una sola casa, allí permanece. Y donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad. Si ustedes van a esa ciudad y no los reciben, salgan de esa ciudad y sacudan el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. En una parte de la escritura dice que peor será el castigo para estas ciudades que el de Sodoma y Gomorra. Así que imagínense lo terrible que es cuando una persona rechaza esto que nosotros tenemos, que es el evangelio de las buenas noticias. Y cuando nosotros seguimos las instrucciones del Señor, nosotros podemos entender también que tenemos un respaldo absoluto de parte de Dios para nuestras vidas. Dios nos ha dotado a nosotros no solamente de esas instrucciones, tenemos la palabra del Señor, ¿verdad?, donde encontramos todas estas instrucciones. Pero a mí me llamaba la atención que Jesús les está diciendo a ellos, oye, no tomen nada, vayan. Y bueno, ¿cómo se van a sostener? ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iba a pasar con ellos? Y la Biblia, ¿verdad? Aquí, Lucas, más adelante, váyase conmigo también allí y busquemos al final, capítulo 22 nuevamente. Versículo 35 dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo?, les está preguntando Jesús. Y ellos dijeron, nada. Una de las mensajes que nosotros compartimos dentro de esta serie, cuando estábamos hablando acerca de ese ayuno victorioso, y Jesús fue tentado, ¿verdad?, allí por Satanás. Una de las cosas que le dijo Satanás, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Recuerdan eso? Y Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre. Y nosotros tomamos de aquí una enseñanza, y recuerdo que ese punto particularmente lo titulamos dependencia divina. ¿Se acuerdan de eso? De depender de Dios, de confiar en Dios, que Dios tiene el control de todas las cosas. Jesús le estaba dando ahora unas instrucciones a ellos y le están diciendo, oye, vayan y háganlo de esta manera. Ellos confiaron en el Señor. ¿Sabes que esto tiene que ver también con la fe? Pero sabían que el Señor los sustentaría de todas sus necesidades. Pasó el tiempo y Jesús les recuerda, capítulo 22, allá al final, Lucas puso todas estas cuestiones en orden. Y allá en el versículo 22, ¿se acuerdan cuando les dije que no llevaban esto, alforja, que no llevaran dinero, que no llevaran calzado? ¿Se acuerdan de eso? ¿Les faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Cuando Dios te da a ti una misión, cuando Dios te manda, cuando Dios te llama y tú eres obediente a Dios, mira, pasa como pasó con Abraham. Abraham fue obediente a Dios y mira, la fe dice que le fue contada por justicia.
no le faltó nunca nada a Abraham tampoco. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros caminamos con Dios, cuando nosotros entendemos y comprendemos que esto es bien importante, que tenemos una misión, oye, créeme que Dios suplirá todo lo que ustedes necesitan, como todo lo que a ustedes les falte, conforme a las riquezas en gloria del Señor, Dios se las va a suplir a cada uno de ustedes. Tenemos esa bendición de Dios en nuestras vidas, pero tenemos que seguir las instrucciones. Seguir las instrucciones es obedecer en todo al Señor. Entonces, les dice, vayan, prediquen, ¿verdad? Sanen, prediquen el reino de Dios, sanen enfermos y háganlo de esta manera, que son las instrucciones que acaban de ver. Pero el versículo 6, y quiero resaltar esto, dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio del reino o el evangelio y sanando por todas partes. Versículo 6 dice que ellos hicieron lo que Jesús les mandó hacer. Aquí en este texto, particularmente de Lucas, dice dos cosas, ¿verdad? Vayan, prediquen y sanen. Y versículo 6 dice que saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque a veces nosotros nos quedamos solamente con la información, con el saber, y decimos, tenemos el poder y la autoridad porque la Biblia lo dice así. Y la Biblia dice esto y la Biblia dice aquello. Y recibimos, ¿verdad? Y nos llenamos de mucha información y de muchas promesas. Pero a veces no accionamos. Y aquí nosotros en este y saliendo podemos ver esa acción, ese ve. Es necesario que tú y yo vayamos. Es necesario que tú y yo no nos quedemos de brazos cruzados. Estamos empezando, ¿verdad? Un nuevo año que viene con nuevas oportunidades. Con cada día que nosotros abrimos nuestros ojos, la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Nosotros podemos ver la bendición de Dios en nuestras vidas en cada momento. Eso pues nos llena de regocijo y de alegría. Pero nosotros tenemos que entender que no solamente debemos quedarnos allí con esto, debemos compartir esto con otros. Es necesario que nuestra boca comience a abrirse. Es necesario que nosotros podamos compartir con los demás que están alrededor de nosotros. No saber simplemente, sí, la iglesia tiene una comisión y pensar que eso es para el que está al lado. Esto es para ti y para mí, o sea, para cada uno de nosotros. Hoy el Señor te está hablando, te ha traído a este lugar y tú estás también conectado ahí. Te está hablando a ti y te está diciendo que ha llegado la hora de moverse, ha llegado la hora de ir, ha llegado la hora de abrir tu boca, ha llegado la hora de traer... Ha llegado la hora de traer el remedio que este mundo necesita. Este mundo está necesitado. Sabes que hay mucha gente que está en estos tiempos partiendo. Hay cuántas personas, cuántos miles de personas no han partido en este último año. Y nosotros tenemos un mensaje de esperanza que ellos necesitan. Porque esto, hay algo seguro en el mensaje de salvación, trasciende a la vida eterna. Tenemos el mensaje que trasciende a la vida eterna y esto se constituye en una misión. Y bueno, ellos terminaron, ¿verdad? Fueron allí, versículo número 10 dice que vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Y quise mencionar esto porque esto habla del testificar y reportarse. ¿Me escuchó? O sea, ellos fueron y le contaron, ¿verdad? Todo lo que habían hecho. Cuando veamos el capítulo 10 vamos a ver que ellos estaban felices y le decían, Señor, aún los demonios se nos sujetaban cuando envió a los 70. Y me imagino, ¿verdad? Aquí que esta gente cuando llegó los discípulos, Señor, tremenda experiencia que tuvimos. Hicimos tal cual como tú lo dijiste, predicamos, sanamos, fuimos por las aldeas haciendo esto y nosotros pudimos ver el respaldo de Dios. Ellos le estaban diciéndole, ¿verdad?, a Jesús esto. Es necesario que nosotros también testifiquemos. Es necesario no solamente el testificar, sino el reportarse. ¿Me escuchó? O sea, Jesús los había enviado, Jesús les dio a ellos, ¿verdad?, poder y autoridad, pero sobre ellos estaba esa autoridad y cuando ellos regresan, se reportan delante del Señor y le dicen, esto fue lo que pasó. ¿Me entiende esto?
sea, cuando nosotros estamos trabajándole para el Señor, es importante también decir, Señor, yo estoy haciendo esto para tu gloria y tu honra, y por eso yo reporto lo que está pasando, reporto lo que estoy haciendo, porque yo estoy sumando en el trabajo que se está haciendo, aún desde esta congregación, desde esta iglesia. Estamos haciendo esto para que la obra avance, para que la obra se extienda. Estamos predicando, Señor, el evangelio del reino, y eso nos permite a nosotros saber qué trabajo estamos desarrollando y qué trabajo estamos haciendo y qué resultados estamos obteniendo delante de Dios. Y termino con esto para prepararnos para tomar la cena del Señor. Y es que ellos, dice que el mismo versículo 10, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y dice, de parte de Jesús, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto. Y con esto quiero decirte que nosotros necesitamos tener también tiempos de valor con el Señor. Llegaron los 12 y ellos, cuando llegaron nuevamente, dice que se retiraron a un lugar aparte, y ahí estuvieron ellos con el Señor. Y esto habla acerca de ese tiempo de valor, ese retiro, ese momento de intimidad que cada uno necesitamos tener con el Señor. Necesitamos más tiempos como esos, porque en este tipo de retiros, en este tipo de momentos especiales, es cuando Jesús también ministra nuestras vidas. Yo creo que cada uno de nosotros necesita ser ministrado por el Señor. Cada uno de nosotros necesita, ¿verdad?, que el Señor ministre de una manera especial nuestras vidas, que siga produciendo cambio. Y eso lo logramos cuando nos acercamos a Dios, cuando nosotros tenemos una dependencia total del Señor. ¿Sabes qué? En tiempos como estos, a veces es más grato escuchar, el Señor te va a dar. En momentos como estos, cuando nos reunimos, es más grato escuchar cuando nosotros desde acá al frente predicamos mensajes donde estamos diciendo, sabes que Dios tiene una bendición para tu vida. Cuando hablamos de bendiciones, a todos nos gusta eso, pero hoy no estamos hablando sino de hacer. Y hacer representa una bendición, entre otras cosas, porque cuando nosotros trabajamos para el Señor recibimos beneficios de parte de Dios. Hoy es un día donde cuando compartimos este tipo de mensajes, de pronto no tenemos la misma, o no salimos con la misma motivación. Pero te estoy diciendo para que tú sobrepongas a eso, porque es algo que está en nuestras vidas. A veces no nos sentimos motivados y Dios nos ha escogido para una tarea grande. Quiero que entiendas eso. Dios nos ha llamado para desarrollar un trabajo grande y tú eres importante para esto. Tienes que entender eso, porque tú eres importante para esto. Y el enemigo buscará desmotivarte de cualquier cosa. Por eso el poder y autoridad era también en contra de esos demonios, porque ellos se van a oponer a lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Pero cuando tú abres tu boca para comenzar a proclamar y comenzar a hablar, ya tú tienes la autoridad de parte de Dios, y los demonios que quieran levantarse en contra de ti tienen que huir, tienen que desaparecer, porque Dios te ha dado esa autoridad. Y cuando tú ejerces esa autoridad con las instrucciones y en el orden de Dios, tú verás el total respaldo de Dios en tu vida. Amén.